Los momentos difíciles llegan inevitablemente a la vida. Y en esos momentos levantamos nuestra mirada al cielo y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Podemos ver la gracia de Dios y poner nuestra confianza en Él, aun cuando nada de lo que suceda tenga sentido. Y nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Buenos días, ¿cómo están? Qué especial estar de nuevo acá, obviamente no por la ocasión que Pili nos estuvo comentando de la muerte de Tito, el hermano de Joaco, pero creo que al mismo tiempo nos ayuda a recordar a todos lo que tiene que ver con esta serie que estamos comenzando hoy. Porque los momentos duros están presentes en nuestra vida y no solamente están presentes, sino que normalmente los tendemos a recordar más y a sentir más que los buenos momentos. La mayoría de nosotros creo que cuando las cosas van bien, pues como que uno simplemente sigue caminando, pero cuando las cosas están mal, cuando no todo sale como uno quiere, cuando realmente hay crisis complicadas, pues es difícil aún seguir caminando. Y esta pregunta de ¿dónde está Dios? Empieza a estar demasiado presente en la vida de cada uno de nosotros. Independientemente, porque puede ser que es la primera vez que tú estés acá, es la primera vez que estás viendo una transmisión de algo de una iglesia y de pronto no te consideras un seguidor de Jesús, pero aún también sin considerarte un seguidor de Jesús, tú te preguntas muchas veces, te puedes preguntar muchas veces, ¿dónde está Dios? De hecho, puede ser la pregunta que como no le encuentras una respuesta, impide que posiblemente des un paso para acercarte a Dios. Yo quiero comenzar con el tema de una película. No sé si ustedes la han visto, es una película que ya tiene unos añitos, que se llama En busca de la felicidad, que es con Will Smith. ¿Sí se acuerdan un poco algunos? Si no la han visto, no quiero dañarles toda la película, pero lo que quiero decir en términos de la película es, en esta película él es un hombre en una situación económica y relacional complicada, tanto que en un momento de la película la esposa lo deja, ya les dañé la película, ¿cierto? La esposa lo deja, pero básicamente lo deja porque está en una situación económica muy complicada, obviamente relacionalmente también, y él vende unas máquinas para los médicos, digamos, esa no es la parte tan importante. Él quiere un puesto, él quiere un trabajo, y para ese trabajo él tiene que hacer como una especie de pasantía de 6 meses sin sueldo, tiempo completo. Imagínense una persona en una situación económica muy difícil que tenga que hacer algo de tiempo completo durante 6 meses que no le van a pagar ni un peso. Y pues lo que la película muestra es todo ese caminar en una situación dificilísima de él con su hijo, porque él queda con el hijo, todo para conseguir el trabajo que él quiere conseguir. Esto está basado en una historia real y lo que sucede básicamente es que él termina consiguiendo el puesto. Pero una cosa que me impresiona a mí de la película es que son 90 minutos de sufrimiento, uno con él, para 2 minutos de felicidad. ¿Sí? Porque al final él consigue y cuentan todo lo que pasó, pero no muestran. Uno solamente queda, pero realmente uno queda. O sea, este es el tipo de películas que a mí me gustan, pero no me las repito porque uno sufre demasiado. Pero uno cuando yo estoy viendo eso y uno piensa, eso se parece a veces mucho a la vida. Momentos difíciles seguidos por más momentos difíciles y uno dice, ¿esto cuándo va a cambiar?
Todos hemos vivido esos momentos difíciles, todos pasamos por crisis. De pronto, hoy mismo, tú puedes estar pasando por uno de esos momentos en donde parece que de verdad todo se derrumba, como que es una crisis en donde uno no ve salida por ningún lado y uno empieza casi a preguntarse como, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿O qué estoy pagando? ¿Por qué esto está así en mi vida? Y la pregunta que tiende a surgir desde nuestro corazón es, ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias? Y no solamente dónde está Dios, sino cómo puedo yo ya personalmente experimentar que Dios está ahí en medio de estas circunstancias difíciles que todos estamos pasando. Y pues la idea de la serie tiene que ver mucho con eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y vamos a entrar en una serie que va a tener 4 charlas, 4 domingos, en donde posiblemente hoy, al ser el inicio de la serie, ustedes van a quedar con más preguntas que con respuestas. Esa es parte de mi responsabilidad hoy, darnos cuenta que aún en medio de podemos estar convencidos que Dios está ahí, con nosotros, en medio de esas circunstancias, y cómo tú y yo podemos seguir caminando, porque no necesariamente en términos de lo que vamos a hablar, yo hoy voy a darles algún tipo de cómo termina bien la historia. Yo hoy voy a hacer como la película de En busca de la felicidad, los 90 minutos de sufrimiento, los 2 minutos de felicidad vienen más adelante en la serie, y por eso los animo a que sigan conectados con esta serie, porque esta serie además está basada en un libro de la Biblia que es el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene 4 capítulos y cada domingo vamos a estar viendo un capítulo, pero el libro de Ruth tiende a ser mucho. De hecho, algunos dicen que esto pareciera hecho como por gente así de televisión que estuvieran haciendo como una serie, porque es como problema tras problema y de pronto se ve una solución, pero uno no sabe que esa solución es la solución, y hasta el final como que todo se une y uno puede darse cuenta qué era lo que estaba pasando. Nosotros hoy tenemos la ventaja de que si ustedes quieren leer el libro de Ruth esta tarde, lo pueden hacer y van a ver todo lo que sucede. Los que estaban viviendo el libro de Ruth, no. Ellos estaban viviendo ahí, en la crisis, preguntándose seguramente ¿dónde está Dios? Y Ruth es una de esas historias para no creer. Pasan demasiadas cosas que para uno son difíciles de entender, pero empieza uno a darse cuenta cómo ahí en medio de Dios está. No para cambiar las circunstancias, porque a veces tú y yo lo que esperamos es que Dios cambie las circunstancias, y más bien es empezar a darnos cuenta que Dios está aun cuando las circunstancias no cambien, pero Él sí me hace ver las cosas y experimentar lo que está sucediendo de una manera diferente. Un concepto clave del libro de Ruth en estos primeros capítulos, pero también que viene a nuestra vida y mucho en nuestro caminar, es este concepto de esperar, lo cual es una de las cosas más complicadas para nosotros, y es tan complicado que es casi que nuestra sociedad se mueve en la medida en donde me toque esperar menos, y cada uno de nosotros nos desesperamos aún más porque nos toca esperar un poquito. Somos malos para esperar. Sí, yo creo que desde el microondas para adelante nos volvimos muy malos para esperar algo. Uno ya quiere llegar y una fila, que haya una persona. Uno ya quiere llegar y que sea el momento exacto del turno. Uno ya quiere que todo esté listo, para darnos cuenta que en la Biblia la herramienta preferida de Dios es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, ¿cómo comienza el libro de Ruth? Y vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo el primer capítulo poco a poco, y vamos a ir entendiendo algunos asuntos fundamentales para hoy
y para el resto de la serie. Entonces comenzamos así en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 dice: en el tiempo de los caudillos, que los caudillos gobernaban el país. Caudillos acá también creo que nos puede sonar un poquito más cercano, jueces, y ustedes saben que el libro de Ruth y el libro de Jueces se entrelazan en términos temporales. Bueno, y si no lo sabían, yo les cuento. El libro de Ruth está como metido en el tiempo de los jueces, que es un libro trágico. Si ustedes un día están tristes, y así con el día triste hoy no lean el libro de Jueces. No, uno tiene que escoger un día soleado, que todo esté bien, y ese día sí lean el libro de Jueces porque es terrible. El de Ruth sí es un libro como para hoy. Hubo allí una época de hambre. En el tiempo de los caudillos, en el país, y vamos a ver qué país o dónde estaban, hubo una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá, ese es el país, para nosotros es una ciudad, pero era parte de cómo se expresaban, emigró a la tierra de Moab. Por ahora lo que nos interesa, otra tierra que no era de los judíos. Otra tierra que no era de los judíos. Junto con su esposa y sus 2 hijos. Entonces acá pintan todo. Un hombre, su esposa y 2 hijos. ¿Qué sigue diciendo? El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, muy importante recordar este nombre. Sus 2 hijos, Maclón y Quilión, todos ellos efrateos, era a la tribu, a la familia que pertenecían, casi que podía decir al apellido, el apellido que tenían, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, y acá empiezan la tragedia, realmente la tragedia, es trágico. Entonces, el esposo de Noemí, de Elimelec, el esposo murió y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres de esa tierra. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Ya sabemos pues, que Ruth va a ser muy importante, así se llama el libro. Después de haber vivido allí unos 10 años. Entonces, ahí está el contexto, es importante entenderlo. Tampoco es que tengamos que quedarnos ahí todo el tiempo, pero se van a una tierra que no es de ellos. Los hijos se casan con mujeres de allá. El esposo de ella muere. Y Noemí, viuda, y en ese momento sin nietos es el momento. Y después de 10 años, ¿qué sucede? Murieron también Maclón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda, sin hijos y sin nietos. En una sociedad, no sé qué tanto o no se parece a la nuestra, en donde el valor especial de la mujer era estar casada y tener hijos. ¿Sí? Obviamente eso ha cambiado mucho y debemos seguir luchando por eso, pero en este contexto eso era fundamental y lo tenemos que entender para darnos cuenta de la magnitud de la tragedia en la que estas personas del pueblo de Dios, y como vamos a ver más adelante, parece en todo el contexto seguidoras, estas personas que seguían a Dios, al Dios de los judíos. O sea, personas que hoy podríamos llamar de iglesia, religiosas si las queremos llamar de esa manera. Y esto sucede. Y uno, no sé si ustedes hacen la pregunta, pero la pregunta es muy clara. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué sucede eso allí? La época de los jueces, como le digo, hoy no lean ese libro, es una época de infidelidad, maldad, homicidios, crueldad, hambre. Tristemente no es muy diferente a nuestra época, ¿no? Es tan terrible esa época que el libro de Jueces tiene un estribillo que se repite 3 veces, que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Se lo saben, qué bueno. Es la pintura más grande de esa idea de la realidad, de las consecuencias del pecado personal y del pecado como del país, y se une con una realidad social aún peor. O sea, la época de Jueces, y por eso es tan especial el libro de Ruth, porque no es la tragedia del libro de Ruth, sobre todo al principio, en medio de algo buenísimo, sino en medio de algo tan difícil está esta historia, en este caso, hasta ahora, por lo menos para nosotros, de la tragedia de Noemí. Hasta lo que hemos leído es la tragedia de Noemí. El pecado afecta entonces todas las relaciones de todo lo que está sucediendo
hasta el punto, porque acá son de esos detalles que a mí me encantan, porque es parte de mostrar cómo realmente lo que sucede acá aún daña en alguna medida lo que Dios quiere que suceda. El libro comienza diciendo que se tuvieron que ir porque había hambre y se fueron de una ciudad que se llamaba Belén. ¿Ustedes saben qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Y es muy interesante que la tragedia del hambre se da en la casa de pan. O sea, la situación, por la situación social, la situación personal, la tragedia en todo sentido estaba muy presente ahí. Y encima todo dice, de alguna manera extraña, que durante 10 años ni Orfa ni Ruth con sus hijos, con sus esposos tuvieron hijos, lo cual también era bastante extraño. Entonces, lo que se pinta hasta aquí es: si tú crees que tu situación es difícil, esta es difícil. Esta situación es difícil. Nos podemos identificar todos en mucha medida, y uno se pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios ahí? Ellas tuvieron que tomar decisiones complicadas, decisiones lógicas, pero muy dolorosas, y miren lo que sigue diciendo el texto. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras. Pues tocaba. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo. ¿Cómo acudió el Señor en ayuda de su pueblo? Al proveerle alimento. Es la forma en la que el texto pinta cómo Dios se empieza a acercar a su pueblo. Salió con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron, o sea, sus esposos, y conmigo. Noemí las despide. Ellas obviamente es un momento muy difícil, y lo que vemos más adelante es cómo cada una de ellas 2 reacciona de una manera muy diferente. Acá siempre tenemos que tener cuidado en que ni la reacción de Noemí, ni la reacción de Orfa, ni la reacción de Ruth las debemos juzgar. Porque es lo mismo que nosotros, en un momento de dolor, en un momento de tragedia personal, de lo que está sucediendo en nuestra vida, las decisiones que tomamos a la luz del que lee, en este caso 1000 y pico de años después, pues va a ser: pero ¿por qué hicieron eso? Deberían haber hecho esto otro. Y aún nosotros mismos, si podemos juzgar a otros que estén en una situación difícil, de cómo deberían tomar las decisiones. En el versículo 14, en esta conversación de lo que nos está contando este narrador que sabe toda la historia, dice: una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. ¿Quién de ustedes se aferraría a su suegra? ¿O a su suegro? Noemí toma la decisión de devolverse. Orfa toma la decisión de irse de nuevo a la casa de sus papás, del pueblo donde ella era. Y Ruth se queda con Noemí. Ella toma la decisión de quedarse con Noemí. Y la pregunta sigue siendo: ¿dónde está el Señor en medio de todo esto? Parece que estuviera dormido, como en ese relato del Nuevo Testamento cuando Jesús va con sus discípulos en la barca y todo es una tormenta y todo se está volviendo nada, y Él está literalmente, dice el texto, dormido. Y a veces podemos sentir eso. Dios está dormido, no le importa, no le importo. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y acá es donde, sin saltarnos en términos de la serie, es importante que cada uno de nosotros pueda tener la verdad, al menos en algún momento, al menos esa verdad será solamente en la mente, otras veces en nuestro corazón, de lo que sí es, de que Dios en medio de está haciendo algo.
Porque primero que tenemos que pensar es que Dios, y ojo, porque a veces puede ser uno de nuestros principales peleas con Dios. Dios nunca promete una vida fácil. Lo que Él promete es su presencia, que es la que nos puede dar descanso. De hecho, muchos de las partes de la Biblia que nos gustan normalmente están en un contexto en donde si Dios dice, yo te cuidaré, pues implícitamente está el hecho de que va a haber situaciones en donde tú y yo necesitamos el cuidado de Dios. Y en esos momentos, la verdad de que Dios está ahí puede ser lo que nos sostenga realmente. Porque lo que vemos y lo que sentimos no nos está ayudando. En medio de una tragedia que tú y yo podamos vivir, no podemos pensar de otra manera. Yo creo que también otra verdad que nos debe mantener ahí es darnos cuenta de que debemos, no en el sentido de tarea, sino en el sentido de nuestra salud emocional y espiritual, seguir estando en ambientes que nos recuerden quién es Dios. Cada uno podrá vivir esos ambientes de una manera diferente en términos de quién es Dios, porque en esos ambientes en donde nuestra fe sigue creciendo es donde yo puedo darme cuenta que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido. En esos ambientes en donde nuestra fe crece es donde podemos recordar tú y yo que Dios es quien dice ser y que va a hacer lo que Él ha prometido. La convicción en este caso que tenía Ruth de lo que estaba sucediendo, de cómo Dios en medio de esa tragedia había sido presente en la vida de su familia, que ya básicamente solamente era su suegra Noemí, había hecho, la lleva a tomar decisiones. Y acá está un momento que nosotros deberíamos atesorar. Miren el relato cómo sigue. Dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. ¿Y qué responde Ruth? Porque recuerden, Ruth está pasando la misma tragedia. O sea, ella no está en otro punto. Ruth está pasando la misma tragedia y dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no les insistió más. Esas decisiones de fe que tú y yo podemos tomar en los momentos difíciles son las únicas que posiblemente nos van a sostener. La decisión de fe que Ruth tomó en términos de tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, Ruth, no sabemos por el relato si esto había sucedido antes o es el momento en que ella lo confiesa con su boca y con su corazón. Yo creo en el Dios tuyo. Yo creo en el Dios de la Biblia, si lo quisiéramos poner en términos de hoy. Yo creo que Él algo va a hacer. ¿Por qué podemos sospechar que Ruth dice eso? Seguramente esa influencia de ella haber vivido posiblemente alrededor de 10 años con una familia que seguía al Dios de la Biblia, la lleva a ella a dar ese paso al ver lo que sucedía allí. Por eso es tan importante que nuestros ambientes también decidamos que se muevan en los lugares en donde tu fe y mi fe crece, porque allí es donde yo me voy a llenar realmente de motivos, me voy a llenar de fe, me voy a llenar de la fuerza que necesito para seguir caminando en medio de los momentos en donde la pregunta no ha desaparecido. ¿Dónde está Dios? La pregunta no ha desaparecido, pero tú y yo podemos estar en ambientes en donde realmente mi fe va a crecer.
Y lo que acabamos de decir, cuando mi fe crece, yo voy a empezar realmente a confiar que Dios es quien dice ser y que va a hacer lo que ha prometido hacer. La fe de Ruth la lleva a tomar unas decisiones de qué va a hacer. No solamente es una fe que se queda ahí, sino la lleva a tomar decisiones. Posiblemente no la más fácil. Posiblemente uno podría pensar que la más fácil para ella era devolverse a su tierra, a su pueblo, donde está su familia. Podría ser difícil, pero seguramente mucho más fácil que irse las dos mujeres con las manos absolutamente vacías y encima de todo ella a un país donde ella no iba a ser bien recibida, porque ahí había un problemita entre los moabitas y los judíos. La decisión que ella toma no fue la decisión más fácil, fue una decisión llevada por las convicciones, porque estas convicciones que tú y yo tenemos en los momentos en donde, por decirlo así, las cosas están mejor, esas convicciones son las que nos ayudan a que cuando las cosas no están bien, podamos seguir tomando las decisiones que son mejor para nuestra propia fe, para nuestro propio corazón y para los que están alrededor. Por eso es tan importante que las convicciones en términos de fe que tú tienes estén realmente como afincadas y enraizadas, fundamentadas donde deben hacer. Porque al fin y al cabo, en los momentos difíciles, tú y yo nos tenemos que preguntar eso. En los momentos difíciles, ¿qué acciones, qué pensamientos, qué palabras están presentes en tu vida? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cuando sucede algo? Yo mismo me he descubierto cuando sucede algo de pronto ni siquiera muy grave y expresando en palabras algo sobredimensionado en lo negativo. Sucede algo sencillo y uno dice, qué pesadilla que esté sucediendo esto. Sucede algo relativamente común y tú y yo pensamos, aquí ya no hay nada más que hacer en esta relación. La situación no está fácil, familiar o en nuestro país, por ejemplo. ¿Y cuáles son los pensamientos con los que tú te alimentas en medio de estos momentos que pueden ser tan difíciles para nosotros? Aún hoy, aquí en Colombia, lo que nos puede estar sucediendo a todos. ¿De qué te estás llenando tú? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Y qué acciones te lleva a tomar eso que está sucediendo? Porque a veces esas palabras, esos pensamientos y esas acciones, lo que en últimas, y no es para sentirnos culpables, más bien es para que nosotros nos podamos evaluar, nos llevan a pensar, Dios simplemente desapareció de esto. Sigue el relato, y entonces dice, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo, y Noemí, ¿qué contesta? Ya no me llamen Noemí. Noemí significaba dulce, porque no me repuso ella, llámeme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Miren aún lo que dice Noemí, y no es para juzgar a Noemí, más bien es para reconocer que a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. En los momentos difíciles nos queda muy difícil reconocer lo que Dios sí está haciendo y nos queda muy fácil olvidar lo que Dios hizo. En los momentos difíciles nos queda muy fácil olvidar o no darme cuenta de lo que Dios sí está haciendo y me queda muy fácil olvidar lo que Dios ya hizo. Noemí y su esposo se fueron de allí porque no había comida. Y está volviendo porque ahora hay comida. Ahora está volviendo con Ruth, que ha declarado su fidelidad completa con ella. Hasta ese momento Noemí no se había dado cuenta que Ruth era
esa respuesta de Dios en medio de esa situación difícil. Era imposible en ese momento, obviamente, darse cuenta que aunque la tragedia había sido terrible, lo que había sucedido, lo que venía iba a ser aún más grande. Y tú y yo tenemos que recordar eso. En estos momentos de las cosas difíciles es donde tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo consciente para recordar que Dios ha sido fiel y que Dios no ha dejado de ser el que Él es. Él sigue diciendo, en el versículo ya 22 dice: así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera, Ruth la moabita. El libro de Ruth, al finalizar cada capítulo, nos deja ver ahí como lo que hace Dios muchas veces. Esto que tú en este momento ves sin significado, que ves muy pequeño, es parte de la gran noticia que yo tengo para ti. Y de hecho, cuando nosotros leemos el libro de Ruth, esto nos puede sonar, lo que vamos a leer nos puede sonar como sin mucho significado. Porque el libro, ese pasaje en el versículo 22 termina diciendo: cuando llegaron a Belén, si me lo pones acá, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Y uno puede pasar esto, además es lo que tiene que ver con la tragedia. Pero por eso es que ustedes tienen que seguir conectados en el capítulo 2 la siguiente semana. Esto, comenzaba la cosecha de cebada, es como Dios empieza a hacer algo sin que ellas sepan que Dios está haciendo algo, para mostrarles que Él no solamente no está dormido, sino que ahí está. Y lo que Él va a hacer es tan grande que ustedes saben, porque eso lo tocamos en la serie que hicimos en Navidad. ¿Se acuerdan la historia que cambió nuestra historia? Nosotros hablamos de Ruth. Y cuando hablamos de Ruth, lo que nos dimos cuenta es que en medio de esta tragedia, ahora Ruth, la moabita, la que no era judía, aparece en la genealogía de Jesús, en los ancestros de Jesús, en esa historia que ha transformado la historia de la humanidad. Es empezar a darnos cuenta que lo que está sucediendo hoy en la vida de cada uno de nosotros, no tenemos ni la menor idea de lo que puede producir el día de mañana, en la medida en que tú y yo también podamos recordar la verdad de que Dios en medio de las situaciones difíciles está presente. En las crisis y dificultades de nuestra vida, cuando sentimos que no hay salida, cuando nos preguntamos: Dios, ¿dónde está en medio de esto? Es hora que tú y yo tomemos decisiones que nos permitan ver a Dios, aunque parezca ausente, dormido, escondido. Pero Él sigue obrando tras bambalinas. Él sigue haciendo algo que no te imaginas, porque no podemos saberlo. No es porque nos falte fe o seamos menos creyentes que otros o no conozcamos la Biblia. Dios está haciendo algo que tú y yo no podemos saber. Y nuestra posición, nuestra mejor posición, es estar ahí, confiados que nuestro Padre Celestial está haciendo algo en favor de nosotros. Aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo, de hecho, en muchos casos, aunque no podamos creerlo. No vamos a entender todo lo que pasa, no podemos entender todo lo que pasa, posiblemente nunca vamos a entender por qué algo nos sucede, pero podemos crecer en nuestra confianza en Dios y poder afirmar con la cabeza y con el corazón que Dios sí sabe todo. Él sabe todo. Él no se le ha escapado nada. Tú estás en el lugar más especial que existe para Dios y cada uno de nosotros estamos ahí. Y en medio de la situación más difícil, la que sea, que para cada uno de nosotros puede ser diferente, ahí está Dios actuando. No lo entiendo, es verdad. No lo veo, muchas veces también es así. Pero la verdad que podemos afirmar, para terminar con el mensaje de hoy, es: Dios está ahí. Dios está actuando. Él no se le ha escapado ni un solo detalle de lo que sucede en tu vida.
Y aunque no lo entendamos, Dios está actuando. No pierdas de vista eso. Dios está actuando. Dios está presente. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es, de alguna manera gráfica, sumergirnos en esa realidad. Conocerlo a Él aún más, para que nuestra confianza de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido siga fuerte en nuestra vida. Yo les pido a ustedes que me acompañen a orar, mientras que además el grupo de músicos pasa y podemos tener una última canción que nos funciona a medida de petición, pero también en mucho sentido de respuesta de lo que nosotros podemos estar sintiendo. Dios está ahí. ¿Qué tal si 30, 40 segundos en silencio ustedes hablan con Dios lo que en este momento tengan que hablar con Dios? Y yo termino orando. Señor, hoy leímos y hablamos del capítulo 1 del libro de Ruth. Sabemos que ahí no termina la historia. De hecho, sabemos que en medio de posiblemente el momento más crítico, más depravado de la historia del pueblo de Israel, tú estabas haciendo algo que para ese momento era imposible de ver. Y puede ser que nosotros nos sintamos que estamos ahí en el capítulo 1 de nuestra vida. Puede ser que en este momento sea difícil recordar que en muchos otros momentos difíciles podemos ver que hubo un capítulo 2, un 3, un 4 que nos mostró que tú estabas actuando desde el capítulo 1. Señor, que hoy tú nos regales la convicción en nuestro corazón de que tú estás ahí, a pesar de y aún en medio de la situación que cada uno pueda estar viviendo. Señor, y que no solamente nos sirva de la suficiente fuerza como para pasar el momento, sino que aún tu presencia, la realidad de tu amor incondicional, nos lleve, como podemos leer en muchos relatos de la Biblia, que podemos estar absolutamente gozosos en medio de esta situación. Que aunque la situación no cambie inmediatamente o de pronto nunca, podemos estar con el gozo y la seguridad de que tú estás actuando. Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón hoy pueda confesar que confiamos en ti, que sabemos que tú eres quien dices ser y que vas a actuar y que vas a cumplir lo que dices que vas a hacer. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por estas historias en donde nos muestras que tú estás presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.